muchachos. Muy buenos días. Esta es Radio Educación. 3100 en México, Distrito Federal. Los medios masivos de información. Radio Educación. Hoy cumple 100 años Radio Educación. Un 30 de noviembre de 1924, en estos pasillos del edificio histórico de la Secretaría de Educación Pública, a esta hora de la noche ya se había transmitido el primer programa, que fue el discurso del presidente Plutarco Elías Calles en su toma de posesión. Estamos hablando de una de las señales de radio con esta característica educativa y cultural más antiguas no solo de México, sino de América Latina y en una de esas de Hispanoamérica. Por eso le agradecemos al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que nos reciba esta noche aquí en este hermoso espacio para hablar acerca del centenario de Radio Educación y por supuesto a la subsecretaria de Educación, Angélica Noemí Juárez, para también reflexionar sobre el sentido de esta radio, sobre lo que ha significado a lo largo de estos 100 años, que además en esta idea que tenía José Vasconcelos de la gran cruzada educativa, pensó en una nueva tecnología. Estamos hablando de que apenas 3 años antes, en 1921, se había lanzado la radio en México. Pensó en esa nueva tecnología como una de las mejores herramientas para hacer llegar la educación a todos los rincones de nuestra geografía. Muchísimas gracias, señor secretario. Muchísimas gracias, subsecretaria. No, al contrario, gracias por estar aquí, por estar en el espacio de la Secretaría de Educación Pública para conmemorar estos 100 años que a mí me llama mucho la atención, la idea tan innovadora que tuvo Vasconcelos. Era pues muy reciente la radio en México. Yo creo que mucha gente estaba experimentando, conociendo la radio en el país. Y él dice, vamos a utilizar esta tecnología para coadyuvar en esta misión tan grande de alfabetizar al pueblo de México. En ese tiempo solamente 1 de cada 4 mexicanos sabía leer y escribir. Y es como, además de las misiones culturales que todos conocemos, esto creo que no se divulga tanto. Esta idea de decir, bueno, vamos a utilizar la radio, que era la tecnología más avanzada, más novedosa en ese momento, en favor de la educación. Me parece que el ejemplo de Radio Educación que propicia Vasconcelos, pues debe seguir vigente. La educación debe basarse, debe apoyarse en la tecnología, en las herramientas tecnológicas para lograr los objetivos de que llegue la educación a todos los rincones del país. Si bien trataremos de hacer un recorrido breve, porque de pronto hablar de 100 años de historia de una institución como Radio Educación puede ser muy largo, subsecretaria. Al final, uno de los aspectos importantes es hablar, reflexionar sobre el momento histórico. 1924, estábamos saliendo de la revolución, si acaso estábamos saliendo ya, ¿no? Y surge esta idea de José Vasconcelos. Así es, el primer secretario de Educación que da pie a todas estas campañas, iniciativas, campañas de alfabetización, pues también tuvo en la mira la funcionalidad de esta innovación tecnológica del momento. Estamos hablando, por ejemplo, que Radio Educación, la radio, pues se va a dar pie casi al momento de la historia de la fundación de la propia Secretaría de Educación Pública. La SEP se crea en 1921, cuando la radio también comienza en nuestro país a llegar a los hogares. Entonces son 2 instituciones que van de la mano, es un recurso que visualiza José Vasconcelos y bueno, llegamos a 1924. Previamente se habían dado algunos ejercicios, por ejemplo, la hora del cuento. Esta fue una iniciativa de la maestra Carmen Ramos del Río, donde ya se vislumbraba que la radio permitía llegar al público infantil, a los hogares, con una funcionalidad cultural y educativa. Entonces, uno de estos primeros ejercicios se da con la hora del cuento, donde se leía de manera con algunas voluntarias,
pero además se reflexionaba sobre la importancia de la literatura infantil para acercarse a la población. Entonces, tenemos misiones culturales, tenemos las bibliotecas, tenemos las campañas de alfabetización, pero al mismo tiempo ya están utilizando la radio para la hora del cuento y para comenzar con estos, de una manera de llegar directamente a un público infantil. Después esta hora del cuento va a ir transitando hasta 1924, que conocemos que llega Radio Educación con otra gran maestra que va a ser María Luisa Roslanda. Así es, porque si bien, secretario Delgado, si bien esta fue un gran sueño, una gran idea de José Vasconcelos, por los cambios, por supuesto, ya no lo tocó ver concretada esa idea, le tocó precisamente a la maestra María Luisa Roslanda. Sin embargo, una de las Que es la cosas que primera destaco, directora es la de primera Radio. directora, pensemos, una directora de Radio Educación en 1924. También muy innovador, Sí. sin duda. Y en 1968, otra mujer fue la que relanzó, pero bueno, ya hablaremos, como fue la maestra María del Carmen Millán. Ahí nada más lo dejo para hablar acerca de las innovaciones que puede tener una emisora como esta. Secretario, y usted decía, uno no imagina la importancia que pueden tener ciertas instituciones y su relación con la historia. Hace 100 años aquí se estaba instalando, en este edificio histórico, se estaba instalando en alguna de estas oficinas aquella dirección de Radio Educación, que no nació como tal, nació incluso con unas siglas que era CYE, Cultura y Educación. Ya desde ahí teníamos la vocación y el destino, secretario. Sí, y además me llama mucho la atención que haya sido una mujer la primera directora y que también haya, pues, Vasconcelos decidido esta iniciativa. Así es, porque, bueno, dentro del panorama que tenemos, gran parte, él vislumbra, él diseña, ¿no? Pero bueno, tenemos a estas maestras, a estos maestros que van a ir realizando estos proyectos que se fueron planeando por parte de nuestro primer secretario de Educación. Y bueno, tenemos a la maestra María Luisa Roslanda, que va a ser la directora, pero también va a ser la que va a estar proponiendo los contenidos. Ese aspecto va a ser fundamental porque la programación sale pues de esta escritora, maestra, traductora, que yo creo que además de que tiene ya un cargo dentro de una radiodifusora, también va a empezar a crear contenido, va a empezar a programarlo y va a empezar a vislumbrar las necesidades que se estaban atendiendo en ese momento en el país. Entonces yo creo que la trayectoria de María Luisa Roslanda es muy importante destacarla y bueno, a 100 años todavía tenemos este contenido educativo y cultural. Quiero destacar lo de las siglas que mencionaba hace un momento, la CYE, Cultura y Educación, porque el propio Vasconcelos ve que la cultura y la educación van de la mano. Es un proyecto que va unido, creo que es una de las demandas que constantemente escuchamos, de que no vayan separada cultura y educación, porque llevan una misma finalidad y cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, cultura formaba parte de este camino que fue siguiendo para consolidar y para llegar a cientos, miles de niñas y niños. Jesús, corrígeme si no es cierto, pero creo que es el primer esfuerzo del Estado mexicano, el primer medio público que hay en el país. O sea, arranca con Radio Educación. Exactamente, secretario. Comenzamos con Radio Educación. Hablábamos hace unos momentos de que era la nueva tecnología en aquel momento, era el medio de comunicación innovador. Una de las cosas interesantes dentro de este mismo relato, secretario, es el asunto de que en 1921, cuando se lanzó como tal la radio en general en nuestro país, se hizo con transmisores que eran regalados por las mismas empresas que hacían esto. Entonces regalaban 5, 6, 7 para que la gente los escuchara. Ya después vinieron todo este proceso un tanto comercial para llegar a un mayor número de personas. La idea que tenía en ese momento con el lanzamiento de esta señal José Vasconcelos es también colocar radiotransmisores en las poblaciones para ahí hacer llegar esta combinación de lo educativo con lo cultural. La mañana con clases
y en la tarde la intención era tener más relatos, cuentacuentos, bueno, hoy los llamamos cuentacuentos, pero lecturas en voz alta, música, mostrar la diversidad que había en ese momento. Entonces, ese relato también resulta muy interesante de la historia de radio. ¿Y cómo era eso, Noemí? ¿Se juntaban en las comunidades en torno al radio, escuchaban las transmisiones? ¿Cómo era en ese tiempo? Así es, asistían las voluntarias a narrar justo la intención, ahora que tenemos y vamos por una república lectora. En ese momento los cuentos, las leyendas de las comunidades se relataban y es lo que llegaba a través de los sistemas de transmisión, de radiodifusión. Entonces eran sobre todo mujeres voluntarias, algunas maestras, las que asistían a narrar para que llegaran estos cuentos, leyendas que se iban difundiendo a lo largo de nuestro país. Porque seguramente me imagino que ha haber tardado muchos años en que la mayoría de la población tuviera un radio. Ahorita todo el mundo tiene un radio, hasta en el celular Sí, puedes claro. escuchar. Pero a 3 años de haber iniciado la primera transmisión de radio en México, en 1924, seguramente pocos tenían la posibilidad de escucharlo. Y así como cuando surge la televisión, que había primero televisiones en una casa y en comunidades, seguramente así fue el radio, ¿no? Sí, seguramente unió. Yo creo que muchas de las historias que tenemos en cuanto a la radio es porque generan comunidad. Es decir, había esta unión, esta comunidad, esta asistencia en torno a un radio para ya sea las radionovelas, la música, las noticias. Demos cuenta que durante el siglo XX las noticias llegaban a través de la radio. Por ejemplo, puedo recuperar ahorita el caso todavía de la profesora María Luisa Roslanda, que ella interrumpe en ese momento la transmisión para dar noticia del asesinato de Álvaro Obregón. Ella empieza a narrar, empieza a comunicar lo que estaba pasando. Otro episodio, yo creo, emblemático que podemos recuperar es cuando el presidente Lázaro Cárdenas avisa de la expropiación petrolera y cuál va a ser el mecanismo que él utiliza, la radio. Es decir, la radio va a estar presente en los momentos históricos más importantes, comunicando a la población lo que estaba aconteciendo en nuestro país. Hace comunidad, secretario. La radio hace comunidad, permite sentarnos verdaderamente alrededor de una mesa. Y un poco la idea existe en relatos periodísticos de 1924, previo al lanzamiento oficial de esta señal, donde se señalaba que el objetivo principal era llevar estos radiotransmisores a ciertas comunidades para que hasta ahí llegara la señal y se pudiera escuchar. Como bien lo dicen, no todo el mundo tenía un aparato de radio, entonces este era el propósito. Con esto se buscaba hacer llegar estas actividades educativas y culturales y termina haciendo comunidad a final de cuentas, porque es como, en ese momento era sentarse alrededor de la plaza, pero es como sentarse de nueva cuenta alrededor de una fogata para contarnos nuestras historias. Ahí eran otros los que venían a contarnos las historias. Ahí radica una parte fundamental de lo que es un medio público, el generar comunidad con un sentido crítico, con un sentido un tanto libertario, por llamarlo de esta manera, porque lo que intentan es precisamente compartir este conocimiento y compartir este desarrollo cultural y artístico que en ese momento se iba desarrollando. Ese es uno de los asuntos que a mí me parece siempre tendríamos que destacar de radioeducación como medio público. Hoy que tenemos muchos medios públicos, afortunadamente, pero que una institución como Radio Educación con este centenario de historia haya sobrevivido a los avatares. Es cierto, en la primera etapa pasó a gobernación, de pronto desaparecía, regresaba de nueva cuenta a la Secretaría de Educación Pública. Tenía como ese andar ya cotidiano para ese momento, pero sin duda es como el origen de lo que hoy conocemos como un medio público. Sí, ha sobrevivido. Es una hazaña. Sí. 100 años. 100 años de sobrevivencia. El pionero, entonces, de los medios públicos Chico. en México. Y eso es uno de los aspectos que siempre debiéramos resaltar, porque además es el pionero, pero desde una perspectiva muy clara. ¿Cuál es el papel que juegan los medios públicos en el aspecto educativo? Es fundamental. Y es muy importante que Radio Educación se haya originado en la Secretaría de Educación Pública, porque eso nos permitió
desde aquellas primeras siglas que además duraron creo que 2 semanas, no fue mucho CYE, pero que desde ese momento ya se nos definiera cuál tenía que ser la vocación de ese lanzamiento, sin duda resultaba muy importante. Y todo esto dentro de este edificio de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, sirvió para ayudar en la alfabetización y hoy los medios públicos contribuyen a la formación de ciudadanía. Son un espacio fundamental para nuestra democracia porque nos permite pues tener valores y tener en la información pues un balance importante y que no nada más los medios comerciales impongan su opinión. Entonces creo que en este momento los medios públicos son muy importantes para el fortalecimiento de nuestra democracia. Generando otro tipo de narrativas, donde no se ven a los radioescuchas, a los televidentes como consumidores, sino se ven verdaderamente como audiencias. Críticas. Y audiencias críticas, Participativas. participativas. En Radio Educación, como supongo sucede en todos los medios públicos, es bastante interesante cuando nos hablan porque nos dicen que conjugamos mal un verbo, cuando nos dicen es que dijeron mal esta palabra, es que ese dato histórico no es correcto, debemos estar muy atentos y eso también es como parte de lo que es el ecosistema de los medios públicos y cómo además eso pese a hablar de ratings o no hablar de ratings, ha permitido que sobrevivan algunas de estas instituciones. Hay que recordar que a finales del siglo pasado, pues muchas sucumbieron y llegaron a venderse, ¿no? Cambiaron y eso fue una verdadera tragedia para muchos medios en ese sentido. Sí, y la importancia en algunas circunstancias de nuestro país. Recuerdo el sismo del 85. Aquí en la ciudad fue particularmente importante la radio para saber qué estaba pasando en una situación tan complicada. En Radio Educación lo que sucedía mucho es que se comunicaban para decir, ha desaparecido, tengo como desaparecidos tales personas, y se colocaban esas listas afuera de la emisora, decían nombre de desaparecidos, llegaban autoridades, decían, estos son los nombres de quienes hemos hallado y tenemos tantos cuerpos en tales lugares. Y entonces encontraron en radio, pero en radio esta comunidad se encontró para poder buscar a su gente, ¿no? Ese tipo de aspectos que van más allá de la radiodifusión creo que son fundamentales y tenemos que hablar siempre porque forman parte del sentir, del deber ser de un medio público. Sin un medio público que nos permita hacer este tipo de actividades, difícilmente se lograría relacionar a esta idea de que no somos consumidores, sino somos sociedades críticas con las audiencias críticas que tenemos y que todo el tiempo están encima de nosotros, no encima de todos los medios públicos y en particular de Radio Educación. Tenemos hasta sobrenombres que ellos mismos se han puesto, que son Radio Educaditos o Radio Educadictos, para mostrar su pertenencia, su identidad como gente de Radio Educación. Y yo creo que un aspecto también importante a destacar es ahora la parrilla de contenidos. Si bien en su momento fue con una finalidad de contribuir a las campañas de alfabetización, promover la lectura, que también iba muy de la mano con el panorama de Vasconcelos, del trabajo con la lectura y las bibliotecas, ahora podemos hablar que de la parrilla de Radio Educación pues tiene una temática más amplia y que también atiende a momentos históricos u otros contextos que estamos viviendo. Sin dejar de tener su vocación educativa, que eso es importante. ¿Y cómo eran los cuentos que transmitían? Me encanta, por ejemplo, la parte de las leyendas. Se trataba mucho de recuperar la parte regional. Yo creo que eso es un aspecto muy importante porque, bueno, se van narrando las leyendas que teníamos en nuestras costumbres mexicanas. Bueno, crecimos siempre con leyendas. Exactamente, entonces era recuperar mucho leyenda y, bueno, la hora del cuento, sobre todo con esta intención de que sirviera
de que tuviera una función social sobre los aspectos que tenían que hacer los niños, las niñas, la familia, el cuidado con la naturaleza, la educación, la historia. Recordemos también que estamos en ese momento, un México postrevolucionario, construyendo otra vez ser mexicano, ser mexicana con los valores postrevolucionarios. Entonces también iban muy encaminados a este exaltamiento de los valores patrióticos, como lo había sido en su momento, pues a mitad del siglo XIX, pero recuperando la literatura, y esto va a ser muy importante, que nos estamos dirigiendo a un público infantil, con este conocimiento de que quien lo estaba recibiendo era público infantil, por lo tanto iba con un diálogo y con un sistema encaminado hacia los niños. a los niños, a las niñas. Entonces esto va a ser fundamental. ¿Qué es lo que lo va a caracterizar? Ya no solamente era difundir conocimiento, sino saber a qué público nos estábamos dirigiendo, y yo creo que eso hace muy bien Radio Educación. Radio Educación lo que hace en este momento es tener una perspectiva de a qué público queremos llegar. No es un contenido solamente de divulgación científica meramente o un contenido académico, sino divulgación de conocimiento que hace pues, que tengamos aspectos de diversidad, de cultura, de literatura, de arte, de desarrollo tecnológico, porque ya estamos dirigidos a un público y saben cómo llegar, cómo dirigirse a ellos. Aunque las campañas de alfabetización iban para todos, Sí, también. para mujeres, para adultos mayores, para... Diego Rivera lo pinta muy bien, lo expresa muy bien en el mural de la maestra rural, cómo está rodeada de un obrero, de un campesino, de un adulto mayor, de las mujeres y de los niños, por supuesto. Yo creo que hace una excelente relación porque a través de los murales se trataba de comunicar. Fue una importante campaña, los murales de alfabetización, de comunicación, de la historia que queremos. Y también por la parte de radio es un camino así. No, que Vasconcelos igual utiliza los murales, que las misiones culturales, que la radio, todo con el mismo objetivo. Y todo con una Alfabetizar al pueblo de vocación. México. Con una vocación educativa, secretario, y usted lo ha señalado en distintas ocasiones, la importancia que siguen teniendo, por ejemplo, hoy día los medios de comunicación para llevar la educación a un mayor número de sectores de la población. Sí, bueno, ahí la Secretaría ha hecho esfuerzos a lo largo de la historia. Ahora tenemos el sistema de telesecundarias, de telebachilleratos, todos los esfuerzos que hace Aprende por llevar contenidos digitales a toda la población. Creo que es algo que es el mensaje final de Vasconcelos con Radio Educación. Utilicen la tecnología y todos los medios disponibles en favor de la educación. Y eso es una de las tareas que se pueden tener dentro de un medio público, pero también sin el apoyo de las instituciones, sin el apoyo, en este caso, de la Secretaría de Educación Pública, a la cual estuvimos adscritos prácticamente 90 años de nuestra existencia, quitando estos cambios que se daban en la primera etapa. Ha sido para nosotros también muy importante regresar a la Secretaría de Educación Pública de manera simbólica, de manera radiofónica, y lograr este diálogo insistiendo, porque aquí hace un siglo en alguno de estos departamentos, en alguna de estas oficinas, se estaba realizando la transmisión, se estaba, supongo que terminando ya la transmisión, pero que sin duda ha sido muy importante la participación de la Secretaría de Educación Pública para la conformación de la identidad de Radio Educación. Sí, yo creo que es secundario si pertenece a cultura, educación. Tú mismo lo señalaste, surge como cultura y educación, pues una idea totalmente vasconcelista de que tenían que ir a la mano. Bueno, hasta en su escritorio lo refleja, ¿no? Cultura y educación y el medio, la Universidad Nacional. Entonces, pues creo que van de la mano la cultura y la educación. Y bueno, estoy celebrando estos 100 años, qué bueno que se hace la transmisión aquí, donde se originó. Sí, yo creo que consolida, vislumbrar este centenario de Radio Educación también nos permite ver los proyectos vasconcelistas al día de hoy. El caso, por ejemplo, de las misiones culturales de 1923 también es una idea y que hoy es una realidad todavía. O sea, 100 años las misiones culturales siguen formando parte de nuestro país, como lo es Radio Educación, como lo es este propio edificio que comunica
que nos da conocimiento. Yo creo que transitar ahora con el Museo Vivo, yo creo que también es un tema muy importante a destacar, que se puede visitar este espacio, que se pueden ver los murales, es esta recuperación también de este conocimiento que se difundió a través de las imágenes. Y además, una de las cosas que también resultan interesantes es que este diálogo se mantuvo incluso ya después, en la segunda etapa que podríamos hablar de radio, cuando a partir de 1968 comenzaron las transmisiones ya ininterrumpidas de radioeducación. Y es muy importante porque muchos de los jóvenes que empezaron a trabajar ahí venían del movimiento del 68. Tenían en este momento, pues, todas las ideas de libertad, toda la rebeldía de jóvenes estudiantes, jóvenes recién egresados de las escuelas y que de una u otra manera se plasmó en la barra programática de reeducación. Hace rato, subsecretario, que hablaba sobre la diversidad temática, pues esa diversidad temática viene de ahí porque se han acompañado no solo a ciertos movimientos políticos, sino también a movimientos populares, a movimientos sociales. Hemos ido de la mano del nacimiento, por decirlo de esta manera, de temáticas como la violencia contra las mujeres. Desde la década de los 70 se ha hablado de ese tema, de la diversidad de las voces en los pueblos indígenas. Desde los 70 se le ha dado ese espacio y todo esto conjunta también una vocación educativa. Es una vocación cultural, por supuesto, por la parte de la difusión que eso conlleva, pero también es educativa porque vivimos en una sociedad donde no siempre se tiene conocimiento de ese tipo de temáticas y si además ciertos medios no les interesa, pues entonces es donde entra la vocación de los medios públicos a decir, esto existe en la vida cotidiana, hay que mostrarlo, ¿no? Yo creo que los testimonios de movimientos sociales es un contenido de gran valor y a las maestras y maestros que nos escuchen, en verdad, el acervo que tiene Radio Educación en cuanto a testimonios, porque los estamos escuchando de viva voz a los protagonistas de la historia, es un material que debemos de recuperar el día de hoy también para nuestras clases, que sepan que Radio Educación está ahí, que tiene un gran acervo, sobre todo, por ejemplo, en movimientos sociales, en materiales en lenguas indígenas, que también es un trabajo muy importante, en todo lo relacionado a un contenido de la diversidad, el contenido histórico, valga aquí el comercial, también es muy importante lo que está dentro del acervo de Radio Educación. Todo esto que se ha acumulado pues a lo largo de las décadas, pues se puede utilizar hoy día también como un recurso para la enseñanza de diversos temas. El comercial que hace la subsecretaria es con respecto al programa Historia Viva que se hace en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que también ha sido un programa muy interesante, muy importante para nuestra barra programática. Y tenemos de ahí también el surgimiento de voces que han sido emblemáticas. Recuerdo mucho, hay gente que trabaja en la radio o en medios públicos, incluso aquí en la Secretaría de Educación Pública, que pasaron por Radio Educación, que hicieron su servicio social en Radio Educación, que trabajaron ahí o que simplemente escucharon a Emilio Bergengi, a Patricia Kelly, a Eugenio Sánchez Aldana y dijeron, yo quiero hacer lo mismo que ellos. Y entonces de ahí se dio esta especie de fortalecimiento del concepto de la radio pública en México, que ha sido replicada muchas veces por las radios universitarias, por las comunitarias, por las indígenas, hacia quienes además van muchos de nuestros contenidos, porque hace unos momentos también señalaba de la idea del rating. Quizá en Radio Educación, por supuesto, lo que queremos es que más gente nos escuche. Eso es importante porque estamos llevando un discurso distinto. Pero también lo más importante es compartir los contenidos que estamos produciendo. El año pasado compartimos poco más de 3,000 programas que se desarrollaron en la emisora y llegamos a 26 estados de la República. Aparte, por supuesto, de las transmisiones que tenemos, no solo en AM, en el 1060, que es nuestra señal emblemática, la que, digamos, vamos a celebrar con el centenario, sino también en FM, en el 96.5, y tenemos señal Cuculcán en Mérida, y tenemos en Hermosillo, Cultura Sonora, y tenemos en Michoacán, Cultura Michoacán también. Y además tenemos onda corta.
y es la única que no transmite, digamos, a través de Internet, sino lo hace en la señal radioeléctrica. Hay que buscar en esos radiecitos para encontrar nuestra señal. Eso habla también de la vocación que se ha tenido a lo largo de la historia con Radio Educación y habla también de cómo se genera comunidad a través de la radio. ¿Qué cobertura tenía Radio Educación hace 100 años, Jesús? Pues teníamos, ahí más que cobertura, hay que recordar que en aquellos tiempos como el espacio radioeléctrico no estaba tan ocupado como está ocupado hoy, ni había tantos edificios como hay hoy, entonces podíamos llegar hasta el norte del país. Esa era la intención a través de ese llegar hasta el norte del país, ya con la llegada de más competencia y por supuesto de las construcciones que tienen mucho que ver con el espacio radioeléctrico, digamos, ya nos circunscribimos a lo que sería Ciudad de México, pero fácilmente llegamos a Puebla, a Tlaxcala, a Morelos. Usted va en las carreteras y lo va escuchando hasta que sí de pronto ya llega el momento en que desaparece. Pero más allá de esa presencia, yo insistiría en la importancia del trabajo que han desarrollado los trabajadores y las trabajadoras de la emisora para realizar contenidos con un sentido crítico, con un sentido social y con una perspectiva que nos ha permitido, porque yo soy trabajador de Radio Educación también desde hace 30 años, mantener una identidad. Y esa identidad es la que nos permite hoy celebrar el centenario de Radio Educación. Pues felicidades, por cierto, a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Educación. Así a es, todos porque quienes lo hacen posible. Sí, porque uno dimensiona la cantidad de personas involucradas. Me tocó participar en unos programas de Radio Educación. Estuve más o menos 2-3 años trabajando en uno de los programas. Bueno, no trabajando directamente, pero sí colaborando con Historia Viva. Es un programa de historia que se transmite todos los días miércoles. Y bueno, el equipo, muchas veces escuchamos a la locutora, al locutor, pero el equipo que hay en la producción de este programa, desde los técnicos, desde quienes hacen los guiones, quienes musicalizan, quienes están muy al pendiente de la difusión de la transmisión, es un gran equipo y bueno, involucra a muchas mentes, muchas manos y bueno, también una felicitación a quien conforma todo el equipo de Radio Educación. Subsecretaria Angélica Noemí Juárez, muchas gracias. Secretario de Educación Pública Mario Delgado, Jesús, muchas gracias por permitirnos celebrar desde este edificio también a una emisora como Radio Educación que tiene sus retos, que tiene sus desafíos para el futuro, pero que también tiene una historia que contar y que es la que nos hemos encargado de contar todo el tiempo para ver hacia el futuro, a sabiendas de que solo de esa manera podremos responder a estos nuevos discursos y estas nuevas maneras de entender la democracia. Sin una radio libre, participativa, crítica, difícilmente se tendría la democracia que hoy vive en el país con esta cuarta transformación. Segundo piso, además. Muchísimas gracias. Felicidades. Hola, muchachos. Muy buenos días. Esta es Radio Educación. 3100 en México, Distrito Federal. Los medios masivos de información. Radio Educación.